Dale un abrazo si puedes, dile qué bueno que estás aquí. Gracias, Señor. Sean bienvenidos a nuestro segundo servicio. Tomen su lugar, por favor. Tomen su lugar. Qué bendición estar aquí. ¿Cuántos consideran este lugar como su casa? Qué bueno. Y cuando alguien nos visita en nuestra casa, ¿de qué manera lo recibimos? De la mejor manera, ¿verdad? Hoy es el tiempo de recibir a aquellos que han sido invitados y que nunca han asistido a una iglesia cristiana. Deseamos saludarles, decirles que esta es su casa, que estamos a sus órdenes. Si hubiera alguien que nos visite por primera vez, ¿nos pueden ayudar levantando su mano? ¿Habrá alguien que fue invitado a esta casa? No hay nadie, todos somos de casa. Bueno, Dios les bendice. También damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. ¿Cuántos estamos listos para recibir el consejo de Dios? Ese consejo que nos edifica, que nos ayuda, a veces nos confronta, ¿verdad? Para seguir siendo mejores. Bueno, pues dispongamos nuestro corazón, mis amados hermanos. Quiero dejar este lugar a nuestro hermano Fernando Álvarez, que es quien hoy va a compartir la palabra. Damos una ofrenda de palmas a Dios por su vida. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Por qué no le dices a la persona que está al lado tuyo, qué guapo, qué guapa te ves? ¿Verdad? No importa que algunos hablemos por fe. La Biblia dice que fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Entonces, aunque no lo veas, pero tú díselo. No es cierto. No es cierto. Qué guapos y qué guapas están todos. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo? Señor, gracias por tu presencia. Gracias, precioso Espíritu, porque en medio de este lugar tú estás, Señor, entre nosotros. Señor, podemos sentir tu presencia. Podemos sentir tu Espíritu Santo soplando sobre nosotros, Señor, trayendo vida donde no hay. Cambiando el desierto, Señor, en campos verdes. Cambiando, Señor, los sequedales en ríos, Señor. Gracias porque eres tú el único que lo puedes hacer. Nadie más, Señor, puede hacer esas cosas. Nadie más puede hacer lo que tú haces, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar, bienvenido, esta es tu casa, somos tus hijos, te amamos, te deseamos con todo nuestro corazón, te anhelamos. Señor, habla a nuestro corazón en esta tarde, Señor, enséñanos, revélanos tu palabra, Espíritu Santo, revélanos las palabras de Jesús, las palabras del Padre, y que hoy podamos salir de este lugar, Señor, llenos de tu presencia, entendiendo, Dios, los propósitos y los planes que tienes para cada uno de nosotros. Señor, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues qué gusto poder estar aquí. Hemos estado, bueno, a partir del pastor todo este mes nos ha dicho que hablemos acerca de hacer reformas. ¿Hacer qué? Hacer reformas, ¿verdad? Y reformar o hacer una reforma es cambiar algo que no está bien, algo que no es correcto, algo que no se está haciendo de una manera adecuada. Entonces viene una reforma para poderlo cambiar, y nosotros continuamente necesitamos hacer reformas en nuestra vida, hacer cosas que cambien nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Necesitamos siempre hacer cambios. Dile al que está a tu lado, necesitas hacer cambios. ¿Sabes? Si no hacemos cambios, podemos emocionarnos todo lo que queramos, podemos llorar todo lo que queramos, podemos gritar, podemos hacer muchas cosas, pero realmente si no hacemos cambios en nuestra vida, nada va a ser diferente, ¿sí? Me impacta la vida del rey Josías, ¿verdad? Que es un reformador, porque dice la Biblia que él en el
en el segundo libro de Reyes dice que él estaba, o que estaban, mandó a gente a hacer trabajos a la casa del Señor, porque quiere él restaurar la casa y la adoración en la casa del Señor, que por muchos años había estado endeble, y entonces él quiere restaurar eso y manda a hacer trabajos a la casa del Señor. Y en medio de esos trabajos dice la escritura que encuentran el libro de la ley, y cuando ellos encuentran el libro de la ley, se lo llevan al rey Josías y se lo empiezan a leer, y es tanto el impacto que tiene en sus corazones, que en su corazón, perdón, que dice, esto lo tiene que oír todos, ¿verdad? Y manda a traer a los sacerdotes, y entonces leen la ley ahí juntos, y no solo a los sacerdotes, sino que convoca incluso al pueblo para que todos juntos escuchen la ley y dicen, hemos estado mal, hemos estado haciendo lo que no es correcto, hemos estado viviendo de una manera incorrecta, y todo eso tú lo puedes ver ahí, lo que el rey Josías está diciendo, y está tan impactado en su corazón. Pero lo siguiente que hace es hacer reformas. Porque de qué hubiera servido que él hubiera estado tan emocionado y diciendo, ay, sí, hemos estado mal, no debo de ser así, no debemos de actuar de esa manera, no debemos de vivir así. ¿Y de qué hubiera servido si no hubiera hecho ningún cambio? Lo siguiente que hizo fue hacer reformas y empezar a cambiar todo lo que estaba mal. Y tú y yo lo que tenemos que hacer es lo mismo. A veces venimos a este lugar y la palabra nos impacta y la palabra toca nuestros corazones. ¿Cuántos han sido tocados por la palabra en este lugar? Yo creo que todos aquí en alguna ocasión, ¿verdad?, hemos recibido una palabra que impacta nuestras vidas y que nos hace ver, nos hace entender que algo en nuestra vida necesita ser corregido. Pero escúchame, si no lo empiezas a cambiar, todo se queda ahí en una simple emoción y vuelves a lo mismo. ¿Sí? Necesitas hacer cambios. Necesitamos hacer cambios. Yo quiero hablar en esta mañana acerca de que necesitamos reformar nuestra manera de hablar. Dile al que está a tu lado, necesitamos reformar nuestra manera de hablar. ¿Cómo hablas? ¿Verdad? Yo hablo así. Yo hablo así. Pero no estoy refiriéndome a qué tipo de voz tienes, sino cómo hablas, cómo te expresas, cuáles son las palabras que salen de tu boca. Jesús dijo, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, lo que sale de la boca, lo que hablas con tu boca. Eso es lo que muchas veces contamina no solo tu vida, no solo tu corazón, sino termina contaminando a los que están a tu alrededor. Entonces necesitamos cambiar muchas veces nuestra manera de hablar. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra manera de hablar tiene todo que ver con quiénes somos y cómo pensamos. ¿Sí? Lo que hablamos es lo que tenemos dentro. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que tienes adentro es lo que habla tu boca. Y por eso es que necesitas reformarlo. No, desde adentro, desde tu corazón está haber un cambio para que tu manera de hablar y mi manera de hablar cambie y podamos hablar lo que Dios quiere que hablemos. ¿Estamos de acuerdo? Mira, vamos a la Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer algunos versículos. La versión NTV dice así: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes, diga conmigo, todos nosotros. Dilo otra vez, todos nosotros. Y todos es ¿qué? ¿Verdad? No es que vamos a buscar, ¿qué será la palabra todos en el griego? ¿O qué será la palabra? Todos es todos me involucra a mí, todos te involucra a ti, porque todos estamos involucrados en esto. Y dice, todos ustedes deben ser ¿qué? Rápidos para escuchar y lentos. A ver, ¿por qué no hacemos todos así? Lentos. Pero háganlo más lento, ¿sale? 1, 2, 3. Lentos. ¿Sí? Dice, todos nosotros debemos de ser rápidos para escuchar, pero debemos de ser muy lentos. ¿Para qué? Para hablar. Y lentos también, ¿para qué? Para enojarnos, porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder de salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Tenemos que hacer cambios.
Escuchamos la palabra, la recibimos, pero tiene que venir cambios a nuestra vida. Lo tenemos que poner en práctica. Dice, tenemos que ponerla ¿en qué? En práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en el espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y te pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua. Wow. Afirmas ser religioso, afirmamos ser cristianos, afirmamos ser hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Como que ya dijeron. Otra vez, ¿cuántos son hijos de Dios? Somos hijos de Dios, afírmalo, lo afirmamos. Pero si solo lo afirmas, pero no controlas tu lengua, dice, tu afirmación es vana, no sirve de nada. Y sí lo tenemos que afirmar, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Afirmamos esto, dice, pero si solo afirmas esto y no controlas tu lengua, dice, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas, en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Wow. Entonces Santiago está hablando acerca de la necesidad de que seamos rápidos para escuchar, que seamos gente que esté atenta a la voz de Dios. Ahora, no escuchar cualquier cosa, no escuchar cualquier voz, porque la Biblia dice en el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, que no se sienta a escuchar a los pecadores. No está hablando de que escuches lo que sea, sino está hablando de que escuches, de hecho lo dice, ¿verdad? La palabra de Dios, la que puede salvar nuestras vidas. Entonces tenemos que ser prontos, tenemos que ser rápidos para escuchar la palabra de Dios. En todo momento que la palabra esté expuesta, tenemos que ser prontos para escucharla. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que ser gente dispuesta a escuchar la palabra en todo momento. ¿Estás de acuerdo? Debes de ser alguien que esté dispuesto, pronto para escuchar la palabra. A veces no somos así. A veces resulta que es tiempo de la palabra y tenemos otras cosas que hacer. Pero la Biblia dice que seamos prontos para escuchar la palabra, pero que seamos lentos, muy lentos. ¿Para qué? Para hablar. ¿Sabes? Alguien dijo que esta parábola o la parábola está en nuestra misma cara. Voltea a ver a la persona que está a tu lado. Vele la cara. ¿Ya vieron todos la cara de alguien? Dígame, ¿cuántos oídos tiene? ¿Cuántos oídos tiene? ¿Y cuántas bocas tiene? Una sola boca. Por eso dice, la parábola está en tu cara. Tienes dos oídos y tienes una sola boca. Y alguien fue un poco más profundo y dijo, y nuestros oídos, Dios los puso para que siempre estuvieran abiertos. A menos que te metas ahí un tapón, pero eso ya no es natural, ¿verdad? Pero Dios puso tus oídos totalmente abiertos, ¿sí o no? Y te puso una boca con la capacidad de cerrarse, ¿verdad? A ver, todos cierran la boca. Qué bonito se escucha. Dios puso esa capacidad que pudiéramos cerrar nuestra boca. Para que entonces seamos prontos para oír, pero seamos tardos para hablar. Seamos tardos para enojarnos. ¿Sabes? Cuando tú y yo nos enojamos, normalmente nuestra boca actúa. ¿Sí o no? Cuando tú y yo empezamos a sentir algo aquí adentro y nuestra boca como que en automático está conectada con ese sentimiento y de repente, ¿verdad? Empieza a salir de nuestra boca lo que no tiene que salir. ¿Sí o no? Por eso dice, seas lento, enójate lento. Prontos para oír, tardos para hablar. Cuando hablamos nosotros movidos por nuestras emociones y no entendemos los propósitos de Dios, nos alejamos de esos propósitos. Sabes que tu manera de hablar y mi manera de hablar nos puede alejar de los propósitos que Dios tiene.
lejos de acercarnos y lejos de conectarnos con el plan y el propósito de Dios, nos alejamos por nuestra manera de hablar. Quiero que veamos algunos ejemplos de esto que te estoy diciendo en la Biblia. Algunos ejemplos acerca de esto que te estoy hablando, de cómo nuestra manera de hablar nos desconecta o nos puede desconectar de los planes que Dios tiene. ¿Sí? Ve conmigo a primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 16. Y el primer ejemplo es cuando hablamos palabras de derrota. ¿Sí? Cuando hablamos palabras de derrota, cuando hablamos palabras de ya no hay más que hacer. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 16 al 22. Solo quiero decirte, en el contexto, la historia dice que el pueblo filisteo había capturado el arca de Dios porque los hijos de Elí y Elí mismo habían entrado en un tiempo de decadencia espiritual, donde Elí ya era viejo, ya no gobernaba, ya no ejercía el sacerdocio correctamente, y sus hijos, que eran los encargados también de ejercer el sacerdocio, dice la Biblia que eran hombres perversos que no conocían a Dios. Aunque ministraban a Dios, pero no conocían. Entonces todo el ambiente espiritual está contaminado, de tal manera que Dios permite que en una batalla los israelitas pierdan la batalla, sean derrotados, sean humillados, y el arca de Dios sea capturada. Alguien va con la noticia a decirle a Elí, que era el sacerdote, a decirle lo que está pasando, cómo había sido capturada el arca y cómo los hijos de Elí habían muerto en la batalla, porque ellos eran los que llevaban el arca, y los filisteos los tomaron y los mataron a los dos en la batalla. Cuando Elí escucha esto, dice la Biblia que él cae hacia atrás, y como era pesado, dice que entonces se desnucó y murió. Y entonces la noticia llega a una de las nueras de Elí, a una de las esposas de su hijo Fines. Llega esta noticia, ella está embarazada, está a punto de dar a luz, bueno, está en este proceso de dar a luz. Y mira lo que dice, quiero que leamos esta parte. Dice, la nuera de Elí, esposa de Fines, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Dice, estoy en primer libro de Samuel 4, 19 al 22. Dice, y próximo a dar a luz, cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y de que su suegro y su esposo habían muerto, entró entonces en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió. ¿Ella qué? Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras, mira esto me llamó mucho la atención. Mira el trabajo que hicieron las parteras para tratar de animarla tras esta noticia tan fuerte que le estaban dando. La noticia es, el arca de Dios fue capturada, tu esposo fue muerto en la batalla y ahora tu suegro se cayó y se mató. ¿A cuánto les gustaría recibir una noticia así? Entonces, literalmente el chamaco se le viene, ¿verdad? O sea, está esperando a dar a luz, ya está en próximos días, pero en ese momento la impresión, entra en trabajo de parto, da luz y ella muere. Pero antes de morir, mira, le dicen las parteras, no tengas miedo, le dijeron, tienes un varón. En otra versión dice, ha nacido un niño. ¿Sabes por qué me impactó esto? Porque en otras palabras lo que le está diciendo, hay esperanza. No todo está acabado. ¿Cuántos saben que el nacimiento de un niño es algo nuevo? Hay esperanza. Dile al que está a tu lado, hay esperanza. Entonces le están diciendo a estas mujeres, hey, no te desanimes, hay esperanza, hay algo por qué luchar, hay algo por qué aferrarte, hay algo por qué seguir de pie. Pero mira lo que ella habla. Entonces dice, pero ella no contestó, ni siquiera prestó atención al niño. Y dice que al niño le puso por nombre Icabod. ¿Cómo le puso? Icabod. Y dice que significa, ¿dónde está la gloria? ¿Dónde está Dios que nos cuidaba? ¿Dónde está ese Dios que veía por nosotros? ¿Dónde está? ¿Te das cuenta de las palabras que empieza ella a hablar? Le están diciendo, hay esperanza, hay algo por qué luchar. Y ella dice, no, Dios nos dejó. No, Dios ya no está con nosotros.
No, Dios nos abandonó, ya no hay nada por qué luchar, ya no hay nada por qué seguir. Palabras de derrota. La gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria de Dios se ha ido de Israel porque el arca de Dios fue capturada. Ahora escúchame algo. ¿Sabes? Ella no pudo ver, por esa manera de pensar, por esa manera de hablar, no pudo ver y no pudo entender que había esperanza. Que lo que Dios estaba haciendo era reformar algo que estaba mal. Pero que Dios iba a traer una nueva gloria. Porque tú y yo que conocemos la Biblia sabemos que no acabó todo ahí, ¿verdad? Ahí no se cierra la Biblia y dice, fin, se acabó. Dios los dejó y se fue. ¿Verdad que no? De hecho, unos versículos antes dice que Samuel estaba creciendo en la sabiduría de Dios y en la gracia de Dios. O sea, había esperanza. Dios iba a levantar una voz profética nueva que diera dirección al pueblo. Y más adelante Dios iba a traer a un rey llamado David, que iba a traer tiempos de gloria al reino de Israel. Así que no estaba acabado todo. Pero muchas veces hablamos y nos desconectamos de los propósitos de Dios. En lugar de entender que Dios tiene cosas nuevas, en lugar de entender que sí estamos pasando tiempos difíciles, que sí estamos en medio de problemas, que sí estamos en medio de circunstancias adversas, pero hay algo que Dios quiere hacer más adelante, pero hay algo que Dios va a hacer. Si yo me conecto con Él, si yo me aferro a Él, Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Pero a veces decimos, no, ya no hay esperanza, no, ya no hay nada más por qué luchar, no, ya no hay nada más por qué seguir, y esas palabras terminan destruyéndote. ¿Cuánta gente entra en depresión? ¿Cuánta gente entra en crisis de angustias por sus palabras? Ciertamente hay problemas, pero tenemos que entender que Dios sigue actuando a favor de sus hijos. Quiero que veamos otro ejemplo. Las palabras de incredulidad. Ve conmigo a segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Quiero también contar del contexto de esta historia. En el contexto, el pueblo de Israel, Samaria, estaba sitiada por un rey, ¿verdad? Porque habían desobedecido a Dios y habían estado haciendo y practicando cosas malas delante de Dios. Entonces Dios permite que sea sitiada la ciudad, y esto trae, ¿verdad? Sitiar la ciudad significa que un ejército, que un reino se ponía a las afueras de la ciudad para que nadie pudiera entrar ni salir. Estaban completamente cerrados, ¿verdad? Porque si abrían las puertas, entonces el ejército entraba y los mataba, ¿verdad? Si salían o algo así. Entonces la ciudad estaba totalmente cerrada, y esto provocó una crisis enorme dentro del pueblo, de tal manera que empezó a haber tanta hambre. Había un hambre tan fuerte que dice la escritura, tú lo puedes leer ahí en el capítulo 6 del segundo libro de Reyes, que dice la escritura que literalmente, ¿verdad? La cabeza de un burro. ¿Cuánto les gustan los tacos de cabeza de burro? La cabeza de un burro dice que valía 20 piezas de plata, o sea, un dineral. Y la popó de paloma, ¿la qué? De verdad, ahí dice, el estiércol de paloma dice que valía también, creo que 5 o 6 ciclos de plata. O sea, era algo impresionante. Era tanta el hambre, y era tanta el hambre, incluso que dice la escritura que unas mujeres fueron al rey a quejarse, y en la queja de una era, es que ayer dijimos, ¿verdad? Teníamos tanta hambre que dijimos, vamos a comernos a nuestros hijos. Y entonces dijimos, primero nos comemos al tuyo y mañana nos comemos al mío. Sale, se comieron a uno y luego la otra escondió a su hijo. Y entonces va a quejarse con el rey y dice, pues ¿qué pasó si habíamos quedado? Hoy le tocaba a su hijo. O sea, ¿te imaginas el nivel de hambre que había?
O sea, ese era el nivel de hambre. El rey se rasga sus vestiduras y se enoja, incluso se enoja contra Eliseo, lo manda a buscar y dice, voy a matar a Eliseo, porque el rey piensa que el culpable es Eliseo, pero el culpable no es Eliseo. De hecho, Eliseo le dice, ustedes son los culpables porque se han alejado de Dios. Y manda a buscar a Eliseo, lo manda a buscar con un siervo de él. Y cuando llega Eliseo a él, este mensajero a Eliseo, mira el mensaje que le da Eliseo a este hombre. Dice, escucha el mensaje del Señor. ¿El mensaje de quién? Escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina. Wow, eso era mucha harina. Dice 7 litros de harina selecta, o sea, no cualquier harina selecta, harina de la mejor. Se costarán apenas una pieza de plata. Va a estar bien barato todo mañana. Mañana los precios van a... Y no era el Buen Fin, O sea, era lo que Dios iba a hacer. ¿Sí? Mañana. Y dice, costarán apenas una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. Mientras que ellos compraban apenas y cabezas de burro, porque no había más, y tenían que comprar popó de paloma. Le está diciendo el profeta, la palabra es, mañana las cosas van a cambiar. No van a tener que comprar más popó, tan cara aparte. ¿Sí? No van a tener que comer más cabeza de burro. Ya no, mañana las cosas van a cambiar. ¿Qué palabra? ¿Cuántos quisieran recibir una palabra así? Mañana las cosas van a cambiar en tu vida. Y a veces Dios quiere darte esa palabra, Dios nos quiere dar esa palabra. Pero mira lo que este hombre le contesta. Cómo muchas veces nosotros contestamos a esto. Cómo muchas veces hablamos. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, si eso sería imposible aunque Dios abriera las puertas y las ventanas del cielo. Qué tremendo. Eso no va a pasar nunca. Aunque Dios abriera las ventanas del cielo. Ahora imagínate nada más a quién está retando. Aunque Dios abriera las ventanas del cielo, jamás va a cambiar esta situación. Siempre vamos a estar igual. ¿Alguien ha hablado así? Nada va a cambiar. Nunca vas a cambiar. Ya me tienes harto porque nunca vas a cambiar. Palabras de incredulidad. A veces hablamos palabras de incredulidad. Dios quiere hacer cosas en nosotros. Dios quiere hacer cosas en tu familia. Dios quiere hacer cosas en mi familia, en mi vida. Y Dios quiere hacer cosas en nuestro matrimonio. Dios quiere cambiar nuestros matrimonios. Pero nosotros decimos, no, esto ya no va a cambiar. Vámonos. ¿Por qué hablamos palabras de incredulidad? Ahora mira la consecuencia de hablar palabras de incredulidad. Pero Eliseo le respondió, lo verás, pero no podrás comer de eso. Wow. ¿Sabes? Hablar de esa manera nos desconecta de los planes de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Traer prosperidad, traer abundancia. Ese era el plan de Dios. Pero este hombre se desconectó del plan de Dios por hablar palabras de incredulidad. No, nunca va a cambiar, nunca va a pasar. Pum, se desconecta. Entonces Eliseo le dice, ¿sabes qué? Ahora lo vas a ver, pero tú no vas a participar. Y si sigues leyendo la historia, la Biblia dice que 4 leprosos estaban afuera de la ciudad, estaban a punto de morirse y dijeron, vámonos al campamento de los sirios, de todos modos ya nos vamos a morir, que nos maten ahí, pero a ver si por lo menos nos ambientan un pan, ¿verdad? Y ahí van los 4 leprosos. Cuando llegan al campamento, Dios había hecho sonar un ruido muy grande en el campamento de los sirios, de tal manera que ellos se espantaron y dijeron, los de Egipto vinieron a ayudar a Israel y vienen sobre nosotros, vámonos, y se echan a correr, incluso van dejando todo ahí en el camino, van aventando la ropa, lo que traían cargando, se echaron a correr. Entonces los leprosos llegan a este lugar, se meten a una tienda y dicen, no hay nadie. Empiezan a comer, empiezan a saciarse, empiezan a agarrar el oro, la plata que estaba ahí. Luego se van a otra tienda y dicen, no hay nadie. Y ya estaban así bien contentos. Uno de ellos se siente mal y dice, no, estamos haciendo mal. ¿Por qué no vamos y les decimos a los de allá adentro que se están muriendo de hambre que vengan, que aquí hay algo?
Y entonces van y les dicen a los de allá adentro. El rey primero no lo cree, manda unos funcionarios, pero después se da cuenta que esto es cierto. Abren las puertas. El rey manda a este funcionario que había hablado palabras de incredulidad, le dice: ponte en la puerta. Cuando abren las puertas, la gente le pasa encima y lo mata. Y se cumple la palabra de Dios. Lo verás, pero no vas a participar. Hermano, no permitamos que nuestra manera de hablar nos aleje de lo que Dios quiere hacer. Porque si no, entonces vamos a ver cosas, pero las vamos a ver de lejos. No, Dios nunca va a hacer nada. No, esa iglesia está re mal, ahí Dios no va a hacer nada. Dios lo vas a ver, pero tú no vas a estar. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? No permitas que tu manera de hablar te desconecte de los propósitos de Dios. Quiero que veas otro ejemplo. Primero de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Versículo 6. David había salido a la guerra con su ejército. Llegan de la guerra, llegan de una campaña de estar, y llegan al su campamento, y resulta que los de amalecitas, que los amalecitas habían entrado en su territorio mientras no estaba David, y se habían llevado todo lo que tenían. Incluso habían quemado todo en el campamento, y se habían llevado todo lo que tenían de pertenencias, y habían llevado también a sus mujeres y a sus hijos. Llegan los hombres, ¿verdad? Y ven la escena. Ven esta escena y dice que empiezan a llorar. Su corazón se destroza porque les habían robado todo, les habían quitado todo, ¿verdad? Incluso a sus mujeres, a sus hijos, están ellos llorando, y dice que lloraron tan fuerte, que llegó un momento en que se les acabaron las fuerzas de tanto llorar. Wow, eso está impresionante. ¿Alguien ha llorado hasta que ya no tiene más fuerzas para llorar? Pero lloraron tanto, dice, fue tanto la impresión o lo que estaban pasando que se les acabaron las fuerzas para llorar. Pero en medio de este llorar, mira lo que dice el versículo 6. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos. Diga conmigo, resentidos. Dígalo otra vez, resentidos. Quiero hablarte también de esto, las palabras de resentimiento. Cuando hablamos con resentimiento, dice, todos sus hombres estaban ¿qué? Resentidos por haber perdido a sus hijos y a sus hijas. Y mira lo que dice, y comenzaron a ¿qué? A hablar. Pero ¿cómo hablaron? Resentidos. ¿Cómo hablaron? Resentidos. Amargados, dice también la versión Reina Valera. Hablaron amargados. Entonces ya su hablar ya no fue natural, sino fue desde su amargura. Y comenzaron a hablar, dice, acerca de ¿qué? De apedrear a David. ¿Sabes? El resentimiento que a veces tú y yo sentimos, o la amargura que tú y yo hemos permitido que entre a nuestro corazón y le hemos dado pie a que esto brote. La Biblia dice en Hebreos que tengamos cuidado, no sea que brotando una raíz de amargura nosotros seamos desconectados de la gracia de Dios y por ella muchos se contaminen. Cuando damos pie a palabras de resentimiento, cuando damos pie a palabras de amargura, lo que hacemos es contaminar a los demás también. O sea, yo estoy seguro que alguien en el ejército empezó a decir, no, la culpa de todo esto lo tiene David. David es el culpable de todo esto. Y eso empezó a contaminar a los demás. Y entonces otro dijo, sí, cierto, David es el culpable. Vamos a matar a David. Pero estaban hablando, ¿por qué? Porque estaban resentidos. ¿Cuántas veces tú y yo hablamos porque estamos resentidos? ¿Y sabes cuál es el problema? Que contaminamos. A veces te hicieron algo aquí, un hermano o una hermana te hizo algo aquí en la iglesia, y vas a tu casa y empiezas a hablar con resentimiento en tu casa. ¿Y sabes a quién estás contaminando? A tu familia. Es que ese hermano, bien hipócrita,
yo no sé ni por qué se para ahí, ¿verdad? ¿Por qué se para ahí? No debería estar ahí. Ese es el más hipócrita de todos. ¿Le viste la cara? Y entonces empiezas a contaminar. Deberían de quitarlo. Wow. Qué fuerte. ¿Sabes por qué estos hombres no entendían lo que Dios quería hacer? ¿Sabes qué es lo que Dios quería hacer? Si tú sigues leyendo te das cuenta que David, dice la Biblia, pero David tomó una actitud diferente. David, en lugar de resentirse, en lugar de amargarse, decidió ir a Dios y decidió consultar a Dios. Y cuando él consulta a Dios, Dios le dice: ve tras ellos, alcánzalos, porque vas a recuperar todo lo que te quitaron. Y no solo vas a recuperar lo que te quitaron, tú les vas a quitar ahora a ellos. Pero la amargura te desconecta de esto. ¿Sabes? Si no hubiera sido por David, si no hubiera sido porque David entendió esto, ellos hubieran perdido el propósito que Dios tenía. Necesitamos ser entendidos cuando hablamos. Por eso Santiago dice: seamos prontos, ¿para qué? Para oír, pero seamos tardos, ¿para qué? Para hablar. No hables. Ve a Dios. No hables desde tu amargura, no hables desde tu resentimiento. Ve a Dios y deja que Dios obre. Si hablas desde tu amargura y desde tu resentimiento, lo más seguro, o 100% seguro, es que la vas a regar y vas a cometer cosas que no son correctas. Imagínate si hubieran apedreado a David. Dios no lo permitió, pero si ellos hubieran hecho lo que querían, iban a cometer una locura, ¿sí o no? David todavía no era el rey de Israel. ¿Estamos entendiendo esto? O sea, podemos cometer grandes locuras si empezamos a hablar desde nuestro resentimiento, si empezamos a actuar desde nuestra amargura. Por eso Hebreos dice: tengan cuidado. Tenemos que reformar nuestra manera de hablar. Dile al que está a tu lado: tienes que cambiar tu manera de hablar. Quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Permíteme. Versículo 17 en adelante. Vamos a ir leyendo. Mira cómo todo eso está conectado acerca de nuestra manera de hablar y de expresarnos. Pero quiero que vayamos viendo estos versículos. Dice: con la autoridad, Pablo está hablando y diciendo de la siguiente manera: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ya no vivamos como los que no conocen a Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios? Ya no vivas como los que no conocen a Dios. Reforma tu vida. Trae cambios a tu vida. Si conoces a Dios, ya no vivas como los que no lo conocen, porque ellos están, mira lo que dice, irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Dice: ellos viven así, pero tú no, tú ya no vivas así. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído, ya que ¿qué? Han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Deja que el Espíritu te renueve. Deja que el Espíritu te renueve tu manera de pensar. Acuérdate, lo que piensas es lo que hablas, lo que hay adentro de ti es lo que hablas. Tenemos que dejar que el Espíritu renueve nuestra manera de pensar, para que entonces lo que hablemos sea lo que está conectado con Dios.
Deja que el Espíritu renueve tus pensamientos, renueve tus actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Mira la manera de hablar. A veces hablamos mintiendo. Deja de decir mentiras. Di conmigo, voy a dejar de decir mentiras. Dilo otra vez, voy a dejar de decir mentiras. Hay que renovar nuestra manera de pensar. Deja de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Lo que dice Santiago, sé lento para enojarte. No peques. ¿Sabes cuándo pecamos? Cuando nos enojamos. Normalmente pecamos cuando hablamos. Te enojas, ¿verdad? Y dejas que el enojo te controle y entonces hablas. Y cuando hablas, pecas. Porque hablas lo que no tenías que hablar. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿El enojo qué? ¿El enojo qué? Wow. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en buen trabajo digno. Luego comparte generosamente con los que tienes necesidad. Mira lo que dice aquí. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Sabes qué tú y yo nos tenemos que proponer? No ofender y no ser groseros. A veces somos groseros cotorreando, según. Ay, mensa. Ay, babosa. Y pensamos que, ay, es cotorreo. Se lo digo de bromita. Hey, escucha. La Biblia dice que tu manera de hablar tiene que ser reformada. Esas palabras no tendrían que estar en nuestro vocabulario. Y otras más, ¿verdad? Que no las vamos a decir, porque somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Le tendrían, no, esas no, ¿verdad? Pero ¿por qué usamos ese tipo de palabras? ¿Por qué ofendemos muchas veces a nuestra esposa, a nuestro esposo con palabras? ¿Sabes? Tú no debes de permitirte ofender a tu esposa o a tu esposo, ni siquiera jugando. Dejen de ofenderse, dejen de ser groseros y ofensivos. Que todo, mira lo que dice aquí, que todo lo que digan, di conmigo, todo lo que diga. Todo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Sabes? Nuestras palabras, tú y yo como hijos de Dios, al hablar, las personas que nos están oyendo deberían de sentirse bien. O sea, oye, qué bien habla esa persona. Oye, no sé, como que estaba hablando y me trajo así como que paz, me trajo tranquilidad. Y no que cuando nos oigan, uy, es cristiano. Uy, que va a la iglesia allá, ¿cómo lo ves? Que tu manera de hablar traiga algo a tu entorno. Transforme tu entorno. ¿Sí? Y mira lo que dice el 30. No entristezcan al Espíritu Santo. Esto está increíble. Sabes, tu manera de hablar y mi manera de hablar entristece muchas veces al Espíritu Santo. Oh, iglesia, el Espíritu Santo quiere hacer cosas en nuestra vida, pero lo entristecemos con nuestra manera de hablar. Dios quiere hacer algo en tu casa, Dios quiere hacer algo en tu familia, pero viene el Espíritu Santo a hacer cambios, porque Él es el único que puede hacer cambios. Nadie más puede hacer cambios en tu casa, nadie más puede hacer cambios en tu familia, nadie más puede transformar lo que está corrompido en nuestras vidas, nadie lo puede hacer. Pero si nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos entristece al Espíritu Santo, entonces ¿qué hacemos? Si Él es el único que nos puede ayudar. ¿Estás aquí? No entristezcas al Espíritu Santo, no entristezcamos al Espíritu Santo. No impidamos que Él obre en nuestras vidas. Sabes, Él es Dios y Él puede hacerlo todo. Pero tú y yo lo entristecemos.
No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Capítulo 5. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos de Dios, queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció por nosotros en sacrificio. Versículo 3, que no haya ninguna inmoralidad sexual, ninguna impureza, ninguna avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos, mira esto, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Wow. ¿Es clara la palabra o no es clara? O como que no la entendí bien. Como, a ver otra vez, hermano, repítalo, porque como que los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. ¿Cuántos le prendemos ahí a la tele a escuchar cuentos obscenos? Yo lo he hecho, y una vez yo recuerdo que estaba yo oyendo algo así que no estaba tan bonito, y mi esposa, porque Dios usa a las esposas, me dijo, ¿por qué estás escuchando eso? Y yo sentí que no era nada más mi esposa, era el Espíritu Santo, porque eso no es para mí. ¿Por qué estás escuchando eso? Ay, qué religioso el hermano. No, qué barbaridad. Ya es religioso. No. Es lo que dice la Biblia. ¿Sí o no? Y la palabra es verdad. Entonces dice, los cuentos obscenos, las conversaciones obscenas, las palabras necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura, avara heredará el reino de Cristo, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen, en las cosas que esa gente hace, pues ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Wow. Dáselo fuerte a Él, que Él es el que nos está hablando a todos nosotros. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. No participen de las obras inútiles de la maldad y de la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso, mira lo que dice, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. ¿Cuántos? El chisme, No, fíjate que me dijeron que lo vieron. No, hombre, si hubieras visto, se lo estaba comiendo. Espérame, déjame, le voy a contar a mi vecino. Oye, no. Es vergonzoso siquiera hablarlo. Si lo viste, repréndelo. No lo andes divulgando, repréndelo. ¿Sí? Porque es vergonzoso siquiera estarlo hablando. No es algo que tenemos que estar hablando, comunicando a los demás. Es algo que tenemos que reprender. Con amor, exactamente. ¿Estamos de acuerdo? No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, mira esto, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, no hables sin pensar, no hables nada más porque te salió la emoción. No actúes sin pensar. Dice, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Escúchame, Dios nos está hablando. No actuemos sin pensar, no hablemos sin pensar, no hablemos, que nuestra boca no se desate en medio de emociones, sin pensar lo que vamos a hablar. Deja que Dios te muestre lo que Él quiere hacer. Deja que Dios nos muestre lo que Él quiere hacer en medio de los procesos que estemos viviendo.
¿Qué proceso estás viviendo en esta mañana? No lo sé, pero ahí deja que Dios te muestre lo que Él va a hacer en tu vida y no empieces a hablar cosas que van a traer destrucción. Versículo 18, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Y sabes, no solo está hablando de este vino, aunque no nos tenemos que emborrachar con este vino tampoco, pero no solo está hablando de este vino, está hablando de este vino, de este mundo que nos está dando a beber todos los días. Y que si tú agarras y abres la boca y empiezas a bebértelo todo, luego eso va a salir de tu boca. Eso es lo que va a salir de tu boca, porque eso es lo que te estás llenando. ¿De qué te estás llenando? No te emborraches con ese vino, sino mira lo que dice, en cambio, sean llenos. Di conmigo, llenos. Dile, Señor, quiero ser lleno. Dice, sean llenos del Espíritu Santo. Escúchame, si tú y yo nos llenamos del Espíritu Santo, ¿qué crees que vamos a hablar? Aquí dice que vamos a hablar si tú y yo nos llenamos del Espíritu Santo. Dice, sino que sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón y dando gracias por todo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, cuando tú te llenas de Él, entonces tu manera de hablar cambia. Entonces ya no hablas tonterías, ya no hablas cosas que te apartan de los planes de Dios. Ahora hablas cosas que te conectan a Dios. Ahora cantas y adoras a Dios en todo tiempo. No importa lo que estás viviendo, no importa lo que estás pasando, de tu boca va a salir una canción para el Señor, porque estás lleno de Él. Llénate del Espíritu Santo. Quiero terminar Lucas capítulo 11. ¿Me ayudas, David? Llenémonos del Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, versículo 11. Ustedes, los que son padres, ¿cuántos somos padres aquí? Levanten su mano todos los que son padres. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos quieren lo mejor para sus hijos? Nadie de nosotros se levanta pensando, ay, ojalá hoy le vaya mal a mi hijo, que se le eche a perder la vida. Y ¿alguien se levanta pensando eso? ¿Es que no? Todos se levantan diciendo, Señor, bendice a mis hijos. Jesús lo dice. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les van a dar una serpiente en su lugar? Papá, se me antojó un pescado. Aquí te compré una serpiente, mira, trágatela. No. Si les pide un huevo, ¿les van a dar un escorpión? ¿Por qué no les daríamos eso a nuestros hijos? Porque los mataría, ¿sí o no? Los dañaría. ¿Cuándo saben que una serpiente dañaría a nuestros hijos? Un escorpión. Toma, hijo, tu escorpión ahí. No, ¿verdad? Lo dañaría, lo mataría. Claro que no, dice Jesús. Así que si usted es gente pecadora, y no es que Jesús esté ofendiéndonos, simplemente está diciendo la verdad, ¿verdad? Porque tenemos una naturaleza que es pecadora. Solo acercarnos a Él y a su gracia nos hace libres del pecado. Pero dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Mira lo que dice aquí. Me encanta esto. Mira lo que dice. ¿Cuánto más el Padre dará su Espíritu? ¿A quién? ¿A quién? Iglesia, es lo que hoy tenemos que hacer. Eso es lo que todos los días tienes que hacer. Antes de que tu boca se abra para otras cosas, yo creo que sería bueno que le dijéramos, Espíritu Santo, hoy te necesito. Para no hablar mentiras, para no hablar tonterías, para no hablar cosas que me desconectan de tus propósitos, para hablar conforme a tu voluntad. Oye, yo estaba pensando en esto, si en lo natural no somos capaces de darle una serpiente o un escorpión a nuestros hijos,
porque a veces en lo emocional sí lo hacemos. Cuando le dices a tu hijo, ofendes a tus hijos, ofendes a tu esposa, a tu esposo, ¿no es como darles un escorpión y darles una serpiente que los daña y los mata? Porque en lo natural queremos ser muy buenos y decir, ay no, yo a mis hijos lo mejor, yo a mis hijos no lo mejor. Pero llega tu hijo, baboso, ven para acá. Hey, estúpido, no entiendes nada. ¿Sabes? Le estás dando un escorpión que lo está dañando por tus palabras. ¿Por qué no le dices al Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito? Porque no quiero hablar así. Porque yo necesito conectarme contigo, Espíritu Santo, para que mi boca sea transformada, para que mi pensamiento sea renovado, y entonces no hable cosas que no tengo que hablar, sino que hable de acuerdo a tu voluntad. ¿Por qué no te pones de pie y con tus manos levantadas dices, Espíritu Santo, te necesito? Hey, si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿tú crees que el Padre no nos va a dar el Espíritu si hoy se lo pedimos? ¿Tú crees que el Padre no está deseando darte su Espíritu? Es lo mejor que Él nos da, es lo mejor que tenemos. Levanta tus manos al cielo y dile, Espíritu Santo, te necesito. Dile, te necesito. Vamos, empieza a abrir tus labios, empieza a abrir tu boca y a decirle, Señor, no me quiero llenar de cosas que no son correctas. Lléname de tu Espíritu, lléname de tu presencia, lléname para que entonces hable lo que tengo que hablar, diga lo que tengo que decir conforme a tus propósitos. Vamos, iglesia, ora, levanta tu voz, dile, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, te necesito. Se escucha nuestra voz diciéndole a Él, te necesito, Espíritu de Dios. Oh. Amado, ven, amado Espíritu.